Cordial saludo. El día de hoy les haré la presentación del trabajo titulado Evaluación de las propiedades estructurales del óxido de cobalto 2,3 obtenidas por la técnica Sol-Gel. ¿Quién les habla? Lady Julieta Cárdenas Flechas, candidata a doctora en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Recientemente se han desarrollado nanomateriales basados en óxidos para diversas aplicaciones. Entre estos nanomateriales, el óxido de cobalto CO3 o 4 tiene ventajas como una buena compatibilidad biológica, una alta estabilidad y un bajo costo de síntesis. Debido a su buena reproducibilidad y selectividad, se ha explorado en campos de supercondensadores y sensores de gas y electroquímicos. Se sabe que el comportamiento de los nanomateriales depende en gran medida de las formas y tamaños de las partículas, que son factores clave en su comportamiento y aplicaciones finales. El tetraóxido de cobalto se ha estudiado en diferentes morfologías como nanobarras, nanohojas, nanocubos, entre otros. Además, existen varios métodos de síntesis para la obtención del material, como el proceso hidrotermal y el proceso Sol-Gel, entre otros. En las últimas décadas, el desarrollo de nanoestructuras ha sido de gran interés debido a sus propiedades únicas, como la relación de superficie, volumen, aumento de emisiones y absorción óptica debido a la transferencia de electrones de un estado a otro. Se puede formar una gran variedad de compuestos de óxido a partir de elementos metálicos, adoptando una gran cantidad de geometrías estructurales y propiedades únicas. El cobalto forma tres óxidos: monóxido de cobalto, óxido de cobalto CO2 o 3 y tetraóxido de cobalto CO3 o 4. Los óxidos comerciales suelen ser mezclas de los anteriores. En la figura 1 podemos observar algunos óxidos de cobalto. La síntesis del tetraóxido de cobalto CO3 o 4 se realizó mediante la técnica Sol-Gel. Se utilizó nitrato de cobalto hexahidratado como reactivo y etanol como disolvente. El proceso de estabilización del gel se inició en una rampa de 0,73 grados Celsius por minuto hasta alcanzar los 200 grados. Antes de la calcinación, el material se maceró en un mortero de ágata. Después de este proceso, el polvo obtenido se sometió a diferentes temperaturas de calcinación durante 2 horas, que incluyen los 225 grados y los 235 grados. La caracterización de las muestras se realizó mediante las técnicas que incluyen difracción de rayos X con posterior refinamiento Rydberg a través del programa JISAS-2, microscopía electrónica de barrido para el análisis morfológico y análisis EDS. El espectro de reflectancia UV-Vis se midió en modo de reflectancia difusa en el rango de longitud de onda de 200 a 2500 nanómetros. La figura 3 muestra los patrones de difracción de rayos X de las muestras obtenidas: A amorfa, B a 225 grados y C a 235 grados. Para A se observan varios picos correspondientes a los precursores utilizados en la síntesis Sol-Gel, que incluyen el acetato de cobalto y etanol, como se indicó en los detalles experimentales. En B y en C, los picos que se muestran corresponden a las muestras calcinadas, que coinciden con la estructura de espinela CO3 o 4 en las posiciones observadas. Estos picos están asociados a los planos indicados en la figura, con orientación preferencial en el plano 311. Estos valores concuerdan con la ficha JCPDS número 421467 y trabajos previos que realizan mediante la técnica Sol-Gel. Para establecer los parámetros estructurales de las muestras de óxido de cobalto 2,3 a las temperaturas descritas, se llevó a cabo el refinamiento Rydberg utilizando el código JISAS-2. Los datos experimentales refinados para una temperatura de 225 grados se observan en la figura 4, donde los símbolos indican los datos obtenidos experimentalmente y la curva continua corresponde al patrón calculado por el código. En la parte inferior, la línea continua representa la diferencia entre los valores experimentales y los datos simulados, mientras que las líneas verticales indican las posiciones angulares de los picos de Bragg asociados a la fase estructural del compuesto de tetraóxido de cobalto. De acuerdo con el análisis, se refinaron los parámetros de ancho de pico U, V y W, la función background, los factores de escala, funciones de perfil y parámetros de red. El patrón de difracción mostrado en la figura 4b corresponde a los datos experimentales refinados para las muestras obtenidas a una temperatura de 235 grados. La calidad del refinamiento se puede verificar mediante la buena correspondencia entre el patrón simulado y el experimental a través de los valores principales, que incluyen RWP y X cuadrado. La tabla 1 muestra los parámetros estructurales del CO3 o 4 para ambas temperaturas.
El refinamiento permitió determinar que el CO3O4 cristaliza en una estructura de espinela con un grupo espacial F43M, con parámetros de red A, B, C mostrados en la tabla. Para una temperatura de 225 grados, el volumen es de 525.007 Armstrong y para 235 grados es de 525.71 Armstrong. La densidad es de 6.093 y 6.186 gramos por centímetro cúbico, como se observa en la tabla 2. Según autores, indican que los parámetros de celda unitaria, así como otras características de la espinela de cobalto 2,3, tienen cierta dependencia del método de preparación de la muestra. En general, los óxidos de cobalto tienen diferentes estequiometrías y composiciones basadas en la estrecha estabilidad termodinámica de los estados de oxidación CO2+ y CO3+. Según su estructura, el monóxido de cobalto es el más simple, compuesto por un solo octaedro de CO2+, coordinado por la red de oxígeno en la simetría FM3M a 300 Kelvin. La figura 6 muestra la estructura cristalina del CO3O4 en el grupo espacial, con la disposición de iones 2+ en los tetraedros y 3+ en los octaedros. En la figura 5 se observan algunas distancias interatómicas, primero entre los enlaces CO1 y CO2, que es de aproximadamente 3.49 Armstrong, y entre CO1 y O2, que es de 1.95 Armstrong. Estos resultados concuerdan con otros autores donde la distancia del enlace octaédrico es más corta que la distancia del enlace tetraédrico a presión ambiente. Es posible identificar diferencias significativas en los ángulos de inclinación de los tetraedros y el octaedro, así como una longitud de enlace promedio, el volumen del poliedro y las posiciones X, Y y Z de oxígeno. De acuerdo con otros autores, el volumen poliédrico en una estructura espinela puede derivarse del parámetro reticular, además de la posición del oxígeno. En la figura 7 se muestran las imágenes SEM de los productos obtenidos de la síntesis sol-gel a 225-235 grados y antes de la calcinación. Se puede observar que después de la calcinación, las partículas aglomeradas están formadas por partículas grandes y pequeñas con un estilo de apilamiento denso, lo que es consistente con otras investigaciones. El mayor tamaño de algunas partículas formadas se debe probablemente al exceso de energía térmica absorbida por las partículas más pequeñas y la interacción que genera una mayor aglomeración. La figura 8 muestra el análisis de espectrometría EDS con los porcentajes de concentración atómica. Los resultados indican la presencia de cobalto en 63 a 70%, oxígeno entre 26 y 27% y carbono de 4 a 10% para las muestras después de la calcinación. Para la muestra amorfa, el porcentaje de cobalto se sitúa entre 22.66% y la presencia de nitrógeno en un 11.82%. En la siguiente figura se observa el tamaño de partícula para las muestras calcinadas, donde el promedio para 225 y 235 es de 2.75 nanómetros y 2.87 respectivamente. Se observa un ligero aumento al elevar la temperatura de calcinación. Esta información es relevante ya que el tamaño de partícula y la morfología del óxido de cobalto 2,3 influyen en cambios importantes en las propiedades de los nanomateriales. La figura 12 muestra la reflectancia obtenida mediante el análisis UV-Vis para las muestras del CO3O4 obtenidas por la técnica sol-gel. Los picos están asociados con las transiciones del óxido de cobalto 2,3. La figura 12 muestra la reflectancia obtenida mediante el análisis UV-Vis para las muestras del CO3O4 obtenidas por la técnica de sol-gel. Los picos están asociados con las transiciones del óxido de cobalto. Para el cálculo de la banda prohibida se utilizó el método de Kugelka-Moore. El cálculo de la banda prohibida se puede calcular extrapolando la región lineal del gráfico frente al fotón de energía, lo que resulta en nuestro trabajo en 1.77 electronvoltios para la primera región y 0.97 electronvoltios para la segunda. Esto puede atribuirse a la transferencia de carga del oxígeno con CO2+ y del oxígeno con el CO3+. El aumento de las energías de banda prohibida de las nanopartículas es una indicación del efecto de confinamiento cuántico que surge de los diminutos cristalitos. En cuanto a las conclusiones, la síntesis del óxido de cobalto 2,3 o CO3O4 se realizó mediante la técnica sol-gel.
El refinamiento Rydberg de las muestras sintetizadas se llevó a cabo a 225 y 235 grados a partir del patrón de difracción. Se determinó que este compuesto cristaliza en el grupo espacial de estructura FCC F-43M con valores principales de goodness of fit de 1.43 y 1.34 con parámetros de red de 8.06 y 8.07 para las muestras de 225 y 235 grados respectivamente. El cálculo de las distancias interatómicas, así como los principales poliedros del CO1, CO2 y CO3 y ángulos de inclinación con los datos obtenidos del refinamiento se pudieron determinar. El volumen, a su vez, mediante microscopía electrónica de barrido se estableció un tamaño de grano medio en el rango de 2.75 y 2.87 nanómetros con partículas aglomeradas y un apilamiento denso resultante del efecto de la temperatura. Se determinó a través de VBIS el valor de la banda prohibida, la primera y la segunda región, con valores de 1.77 y 0.97 electronvoltios respectivamente. Muchas gracias.